Estás cansado de fingir que todo está bien, cuando por dentro te estás rompiendo. Sientes que estás perdiendo el control y no sabes cuánto más vas a poder sostener. Tal vez nadie lo nota, pero tú sabes lo que pesa, tú sabes lo que duele. Pero escucha con atención, porque esto no es casualidad. Este mensaje es para ti. Dios te ha traído hasta aquí porque hoy es el día de soltar. Hoy es el día en que el cielo te mira y te dice, ya no cargues más solo, yo tengo el control. Y si te dijera que ese momento en que sientes que todo se desmorona, es exactamente cuando Dios más cerca está. Y si te dijera que mientras tú intentas sostenerlo todo, Dios está esperando que simplemente le entregues lo que no puedes cambiar. Este video no es solo contenido. Es una cita divina. Hay un secreto que muchos creyentes aún no han entendido. Soltar no es rendirse, es confiar. Y cuando tú confías, el cielo se mueve por ti. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a caminar por 13 enseñanzas profundamente espirituales, bíblicas y prácticas. Y una de ellas, la número 6, puede ser la clave que libere una respuesta que llevas tiempo esperando. Pero antes de seguir, haz algo conmigo en fe. Escribe en los comentarios, Dios, hoy suelto el control. Esa frase es más que un texto, es una oración. Es un pacto entre tú y el Señor. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale me gusta ahora mismo. Cada vez que haces eso, YouTube lleva esta palabra a alguien más que también necesita descansar en Dios. Estás sembrando esperanza, estás evangelizando. Te bendigo por eso. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Este canal no es solo contenido. Es iglesia para muchos, es consuelo para quienes están solos, es refugio para los que no tienen fuerzas. Suscribirte es decirle a tu alma, voy a caminar más cerca de Dios, todos los días. Este es tu momento. Comenta paz en Cristo si quieres empezar este estudio dejando en claro que tu fe sigue firme, incluso cuando tus fuerzas flaquean. Hoy sueltas, hoy descansas. Y hoy descubres que Dios ya estaba al frente. Ahora sí, empecemos este viaje. Número 1. Soltar no es rendirse, es confiar. ¿Y si dejar de luchar no fuera una señal de debilidad, sino el inicio de tu verdadera fortaleza? Hay momentos en la vida donde seguimos aferrándonos a situaciones, personas o resultados que ya han demostrado no estar en nuestras manos. Intentamos cambiar lo inmutable, controlar lo incontrolable, prever lo imprevisible. Nos agotamos, emocional, física y espiritualmente. Pero en el reino de Dios hay una verdad que a menudo olvidamos. La fe no siempre se manifiesta en la acción. A veces se revela en la rendición. ¿Te has preguntado por qué te cuesta tanto soltar algo que claramente te está haciendo daño? A veces, lo que nos retiene no es la situación, sino el miedo de no saber qué viene después. Queremos garantías antes de soltar. Queremos ver el camino completo antes de dar el paso. Pero Dios no opera con mapas. Él opera con promesas. Soltar no es lo mismo que rendirse al mundo. No es abandonar tu propósito, ni resignarte a la derrota. No es quedarte inerte ante la injusticia o el dolor. Soltar es confiar en que hay alguien que ve lo que tú no ves, que sabe lo que tú no sabes y que actúa más allá de lo que tú puedes imaginar. Es pasar el timón de tu vida a las manos de un capitán eterno que nunca ha naufragado en una tormenta. Hay una historia no escrita en cada creyente, la lucha interna entre querer controlar y querer confiar. Y esa historia se repite todos los días en lo secreto de tu corazón, en esa decisión diaria entre yo puedo solo o Dios, hazlo tú. ¿Qué pasaría si hoy te dieras permiso de descansar sin sentir culpa? Vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo constante, la autosuficiencia, el tener todo bajo control.
Pero el reino de los cielos opera bajo otra lógica. En tu debilidad, Él se perfecciona. En otras palabras, cuando sueltas, Dios actúa. Imagina un niño pequeño que está aprendiendo a nadar. En medio del agua patalea desesperado, grita, se hunde y vuelve a salir. No sabe que el padre lo sostiene por debajo con los brazos firmes, aunque él no los vea. El niño cree que está solo, pero el padre nunca lo ha soltado. Así estás tú muchas veces, agitado, ansioso, creyendo que te vas a hundir, sin saber que hay unas manos eternas que te tienen sujeto. ¿Por qué sientes que debes cargar con todo tú solo? Soltar es un acto profundo de confianza. Es un lenguaje silencioso del alma que dice, Señor, no lo entiendo, pero confío. Señor, no lo veo, pero creo. Señor, no puedo más, pero tú sí puedes. Y cuando oras así, algo poderoso ocurre. El cielo responde. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabes qué? Soltar lo que amas, lo que temes, lo que no comprendes, es una de las más puras expresiones de fe. Hay cargas que Dios nunca te pidió que llevaras. Hay batallas que no eran tuyas. Y aún así, las abrazaste por costumbre, por responsabilidad, por miedo. Pero hoy Dios te está diciendo, no es tuya esa carga, hijo. No es tuya esa guerra, hija. Entrégamela. Soltar no es falta de fe. Es la fe en su máxima expresión. Es decirle a Dios, confío tanto en ti, que dejo de intentar controlarlo todo. Me abandono en tu soberanía. Hay un peso que se irá hoy si te atreves a confiar. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener un corazón dispuesto. Y mientras el mundo te dice, no te rindas, lucha más, Dios a veces te dice, deja de luchar, descansa en mí. Es en ese descanso donde ocurre lo sobrenatural. Es cuando sueltas el plan que te hiciste en la mente, que Dios puede darte el plan que ya había diseñado para tu alma. ¿Qué pasaría si tu milagro no depende de tu esfuerzo, sino de tu entrega? El verdadero acto de fe no siempre es avanzar. A veces es quedarse quieto y decir, Señor, hazlo tú. Así como el sembrador no se queda mirando la semilla todos los días para asegurarse de que brote, así también tú, cuando sueltas, no estás abandonando, estás permitiendo que Dios haga lo que tú no puedes. No lo olvides, soltar no es el final de la historia, es el primer capítulo del milagro. Y cuando lo hagas, descubrirás que la paz que tanto buscabas no estaba en el control, estaba en la confianza. Número 2. Dios sabe lo que tú no entiendes. ¿Por qué suceden cosas que no comprendes aun cuando oras con fe? ¿Dónde está Dios cuando tus planes fracasan y tu corazón se rompe en 1000 pedazos? Estas son preguntas que muchos creen que no deben hacerse, pero en realidad son la puerta para una fe más profunda y real. Hay momentos en que lo que te ocurre no tiene sentido. Oraste, ayunaste, te esforzaste por hacer las cosas bien, pero los resultados no llegaron, o lo que llegó fue justo lo que temías. En esos momentos la mente se llena de dudas y el corazón empieza a decir en voz baja, Dios, no entiendo, pero déjame decirte algo con todo el amor pastoral que puedo darte. No necesitas entender el plan de Dios para confiar en su corazón. Él ve desde la eternidad lo que tú solo puedes mirar desde el presente. Tú ves un fragmento, una escena. Dios ve toda la historia, incluso los capítulos que aún no has vivido. Imagina un tapiz bordado desde el reverso. Del lado que ves tú, hay nudos, hilos sueltos, caos. Pero del lado que ve el Creador, hay una obra maestra que solo puede completarse con cada punto, cada hilo, incluso aquellos que parecen errores. Y si ese no que tanto dolió era, en realidad, una puerta que Dios cerró para protegerte. Y si ese cambio de rumbo fue exactamente lo que necesitabas para no perderte en un camino equivocado. Dios no improvisa. Él no reacciona a los eventos como lo hacemos nosotros. Él ya estuvo en tu mañana. Él ya vio tu final
y aún así decidió amarte hoy. Eso significa que incluso lo que no entiendes ahora, algún día será parte del testimonio que contarás con lágrimas de gratitud. Cuando José fue vendido por sus hermanos, traicionado, abandonado y encarcelado, nada parecía tener lógica. Pero en el tiempo de Dios, esa cadena de dolor fue el puente hacia su destino, salvar a toda una nación. No porque lo entendiera en el momento, sino porque Dios entendía lo que él aún no podía ver. ¿Puedes confiar en Dios aunque no tengas las respuestas? Esa es la fe que transforma. La fe que no necesita ver para seguir creyendo. La fe que llora pero camina. La fe que no huye de las preguntas, sino que se aferra a la presencia. A veces queremos que Dios nos explique, pero en su amor, Él no siempre explica. Él guía. No te entrega un mapa, pero te toma de la mano. Y cuando tus lágrimas caen sin que nadie más lo sepa, Él está ahí, como un padre que no necesita hablar para consolar, porque su presencia lo llena todo. ¿Recuerdas esa vez que algo salió diferente a lo que planeaste, pero con el tiempo entendiste que fue mejor así? Eso es solo una sombra de lo que Dios hace constantemente en tu vida, incluso ahora. Quizás hoy estás viviendo un momento que no tiene sentido. Quizás estás diciendo en tu interior, Señor, no puedo más. Y Él te responde con ternura, Hijo, hija, yo ya estoy en lo que tú no ves. Confía. Dios no te está castigando. Dios no te ha olvidado. Él está obrando silenciosamente, poderosamente, en dimensiones que tu mente no alcanza, pero que tu espíritu puede abrazar. Y aunque no puedas descifrar cada detalle de tu presente, puedes descansar en esta verdad eterna. Dios nunca comete errores. Y si lo permitió, es porque hay un propósito mayor escondido en ese proceso. Confía, incluso cuando duela. Confía, aunque parezca que todo se desordena. Porque a veces Dios permite que se rompa lo que te sostiene, para que descubras que Él es tu verdadero sustento. No todo lo entenderás hoy, pero lo que sí puedes hacer hoy es decir, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Y cuando esa frase sale de tu corazón, el cielo se inclina, los ángeles se acercan, y la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a envolver tu alma. Número 3. No puedes controlarlo todo, pero Él sí. ¿Cuánto más vas a intentar controlar lo que claramente está fuera de tu alcance? ¿Cuánto más vas a desgastarte intentando arreglarlo todo tú solo, mientras tu interior se desmorona lentamente? El alma humana tiene una tendencia natural, querer tener el control. Queremos que las personas actúen como esperamos, que las circunstancias salgan como planeamos, que todo tenga lógica, orden y previsibilidad. Pero la vida, y sobre todo la vida en fe, no funciona así. En tu intento de control, te llenas de ansiedad. Te despiertas con la mente corriendo antes de abrir los ojos. Calculas, anticipas, temes, corriges. Haces planes B, C, D, y aún así, algo se sale del esquema y todo parece derrumbarse. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más control quieres tener, más inseguro te sientes? Esa es una señal clara de que tu alma está agotada, no por lo que te ocurre, sino por la carga de intentar sostenerlo todo con tus propias fuerzas. Pero escúchame. No fuiste diseñado para controlar, sino para confiar. Fuiste creado con la capacidad de rendirte, de depender de un Dios que ve más allá, que no se altera, que no pierde el equilibrio ni cuando tú lo pierdes todo. Dios no necesita tus estrategias para obrar. Él no se mueve por lo predecible, ni actúa según tus cálculos. Dios se manifiesta en lo imposible, en lo que escapa a tu lógica, en el espacio donde ya no puedes más. Porque ahí es donde Él empieza. Imagina que tu vida es como un globo que intentas mantener en el aire con las manos. Al principio puedes hacerlo.
un poco de esfuerzo, coordinación, energía, pero con el tiempo aparece otro globo, el trabajo, luego otro, la familia, después otro más, la salud, las emociones, las finanzas, y sin darte cuenta, estás corriendo de un lado a otro, desesperado por no dejar caer ninguno, hasta que te das cuenta de que nunca fue tu tarea sostenerlos todos. ¿Qué pasaría si soltaras esos globos en las manos de Dios? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar hacerlo todo bien, empezaras por confiar en que Dios ya está obrando, aunque tú no veas resultados inmediatos? El control que intentas tener es una ilusión que te desgasta, que consume tu fe y que roba tu paz. Pero Dios, Él sí tiene el control real. Él sí puede ver lo que tú no ves. Él sí puede actuar donde tú no puedes entrar. Él no duerme, Él no se confunde. Y lo más hermoso, Él te ama más de lo que tú amas aquello que intentas proteger. ¿Te das cuenta de que confiar no es una opción secundaria, sino la única forma saludable de vivir con propósito? Tu salud emocional, tu claridad mental y tu bienestar espiritual dependen de una cosa: entender que tú no puedes con todo, pero Él sí. No necesitas tener todas las respuestas ni todas las soluciones. Solo necesitas tener una convicción profunda. Dios no ha perdido el control, ni por un segundo. Y quizás hoy lo único que necesitas hacer es sentarte en silencio, cerrar los ojos y decirle al Señor desde lo profundo de tu ser: ya no quiero sostenerlo todo, te lo entrego, yo no puedo, pero tú sí. Y ahí, justo en ese acto de rendición, vas a sentir lo que muchos nunca llegan a experimentar: una paz que no viene del resultado, sino de la confianza en quien sostiene el resultado. Porque cuando tú sueltas el control, no estás perdiendo. Estás devolviendo a Dios el lugar que le pertenece, el trono de tu vida. Y ahí, en esa entrega, todo cambia. No afuera, quizás, de inmediato, pero dentro de ti, ahí empieza la verdadera transformación. Número 4. Tu ansiedad es una alarma espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes ese nudo en el pecho aunque todo parezca estar bien? ¿Por qué tu mente no se apaga por la noche y tu corazón late con fuerza como si algo estuviera por estallar? Lo que muchos llaman ansiedad en el mundo espiritual a veces es una alarma del alma, una alerta interna que grita: algo está fuera de lugar. No solo en lo físico o emocional, sino en lo espiritual. La ansiedad, más que un enemigo, puede ser una señal, una oportunidad, una brújula que apunta hacia el lugar donde estás necesitando reconectar con Dios. No estás mal por sentirte así, no eres débil, eres humano y sobre todo, eres sensible al mundo invisible. Tu alma percibe cuando ha dejado de descansar en el Señor y ha empezado a cargar responsabilidades que no le corresponden. ¿Te has dado cuenta de que tu ansiedad aumenta cuando más intentas tener el control de todo? Es como tratar de llenar una jarra con agua mientras está llena de agujeros. No importa cuánto intentes, si no tapas la raíz, siempre terminarás vacío. Esa inquietud constante, esa falta de paz, esos pensamientos que se repiten una y otra vez, no son el problema, sino la señal de que hay algo más profundo que necesita atención. Y esa profundidad muchas veces no está en tus circunstancias, sino en tu relación con Dios. Mira, no es casualidad que cuando te desconectas del tiempo de oración, de la palabra, del silencio con el Espíritu Santo, tu mente se sature. No es casualidad que cuando dejas de hablar con Dios, empiezas a hablar más contigo mismo. Y tu diálogo interior se vuelve caótico, cruel, exigente, agotador. La ansiedad se convierte entonces en el eco de una alma que está clamando por refugio. Una alma que necesita volver a la fuente. Una alma que ha estado bebiendo de cisternas rotas cuando solo el agua viva puede saciarla. ¿Y si en lugar de luchar contra tu ansiedad,
la escucharas como una advertencia de amor, y si la vieras como Dios susurrándote: ven a mí, hijo, ven a mí, hija, estás intentando hacerlo todo solo y no tienes que hacerlo así. La ciencia dice que la ansiedad es una respuesta del cuerpo ante el peligro, pero el espíritu dice que muchas veces es una señal de que hemos perdido el enfoque, nos hemos desconectado de la verdad y nos hemos conectado al miedo. ¿Cuántas veces te has angustiado por un futuro que nunca llegó? Y si ese tiempo de preocupación lo hubieras invertido en oración, en silencio, en presencia. Jesús no nos prometió una vida sin tormentas, pero sí nos prometió una paz que no depende de la tormenta, sino de su presencia en medio de ella. La ansiedad no siempre desaparecerá de inmediato, pero sí puede perder poder cuando entiendes lo que realmente significa. Una llamada a volver a confiar, una alerta de que necesitas bajar la velocidad, respirar y recordar que no estás solo, que tienes un Padre que está al tanto de cada detalle, que conoce tus pensamientos antes de que los pienses, tus lágrimas antes de que caigan, tus cargas antes de que puedas nombrarlas. Y cuando decides convertir tu ansiedad en adoración, en entrega, en oración, la atmósfera espiritual cambia. Lo que era una tormenta mental comienza a calmarse. No porque el problema se haya ido, sino porque ahora tú no estás enfrentándolo solo. Y si hoy vieras tu ansiedad como un llamado urgente del cielo para volver a casa, no a un lugar físico, sino al refugio eterno del corazón de Dios, donde no necesitas entender todo ni controlar todo, solo descansar en aquel que ya venció el mundo, incluso antes de que sintieras temor. Y ahí, en ese descanso profundo, en ese acto de fe callada, la ansiedad comienza a ceder, no porque tú te hiciste más fuerte, sino porque Él se volvió tu fuerza. Número 5. Lo que entregas a Dios, Él lo transforma. Y si lo que hoy consideras una pérdida, en manos de Dios, fuera solo el comienzo de una redención, ¿qué pasaría si dejaras de luchar para retener y empezaras a confiar para entregar? La clave no está en cuánto puedes sostener, sino en cuánto estás dispuesto a soltar. Muchos creyentes viven una fe desgastada, no por falta de amor a Dios, sino por miedo a entregar lo que más valoran. Lo que pasa es que tenemos miedo de soltar porque creemos que Dios nos quitará, pero no entendemos que Dios no quita, Él transforma. A veces cuando entregas una relación no la pierdes, se purifica. Cuando entregas un sueño no se muere, se alinea al propósito del cielo. Y cuando entregas tus heridas no se ignoran, se sanan. Dios no necesita que llegues perfecto a su altar. Él no espera que lo entregues todo cuando ya no duela. Él quiere que llegues como estás, con lo que tienes, con tu desorden, tu fragilidad, tu caos interno, porque lo que tú le das, por pequeño, roto o incompleto que parezca, en sus manos se convierte en algo glorioso. Piensa en el niño de los 5 panes y 2 peces. No tenía mucho, solo un almuerzo sencillo, pero lo puso en manos del Maestro y Jesús alimentó a miles. No fue la cantidad, fue la entrega. Y si lo poco que tú tienes es justo lo que Dios necesita para multiplicar milagros, ese miedo que guardas, ese dolor que ocultas, esa carga que nadie más conoce, eso también puede ser transformado si se lo entregas. Pero hay un detalle importante. Dios no obliga, Él espera, Él no arrebata, Él recibe. Dios no te arrebatará a la fuerza lo que amas. Él te mirará con ternura y te preguntará: ¿confías en mí para entregármelo? Y ese momento, ese instante donde abres las manos, donde dejas de apretar el puño del alma y extiendes tu corazón, es donde comienza la transformación. La vida espiritual es como el barro en las manos del alfarero. En tu control, el barro se endurece, se quiebra, pierde forma. Pero en las manos del Creador, ese mismo barro se convierte en una obra única.
¿Te has preguntado por qué lo que más amas es también lo que más temes entregar? Porque el enemigo quiere que pienses que si lo sueltas, lo pierdes. Pero el cielo te recuerda, si lo entregas, lo verás glorificado. Dios no te pide tu vida para arruinarla, te la pide para redimirla, para escribir una historia nueva, para tomar las cenizas y hacer de ellas belleza, para tomar el valle seco y llenarlo de vida otra vez. Entregar no siempre es inmediato, a veces es un proceso diario. Cada día decir, Señor, te entrego esta preocupación, te entrego este miedo, te entrego este hijo, esta relación, este futuro. Y poco a poco, esa entrega constante se convierte en libertad, porque lo que está en las manos de Dios nunca se pierde. Y si lo que más te duele hoy fuera la materia prima del próximo milagro que Dios va a hacer en tu vida, ese fracaso, esa traición, ese error que no puedes borrar, cuando se colocan bajo la luz de su gracia, dejan de ser vergüenza y se convierten en testimonio. Él es especialista en transformar lo roto en restauración, en hacer del polvo propósito, del dolor destino y del llanto nuevas canciones. Así que no temas entregar, no temas soltar lo que aún no entiendes. No temas poner en su altar lo que más valoras, porque si está en las manos de Dios, está en el mejor lugar posible. Número 6. Cuando sueltas, Dios actúa. ¿Has sentido que tus oraciones parecen no tener eco en el cielo? ¿Sientes que estás haciendo todo lo que puedes, pero nada cambia? Puede que no te falte fe, sino espacio. Espacio para que Dios actúe. Y ese espacio no se abre con más esfuerzo, se abre con rendición. Cuando sueltas, le das a Dios el permiso para hacer lo que tú no puedes. Hay una ley espiritual que pocos comprenden. El control humano detiene el mover divino, no porque Dios sea limitado, sino porque Él no invade. Él espera. Es como un médico que está frente a una puerta cerrada, con las herramientas para sanar en la mano, pero que solo puede entrar cuando el paciente abre la puerta. Así es Dios contigo. Estás reteniendo lo que ya deberías haberle entregado. Cuando insistes en resolverlo todo por ti mismo, estás diciendo, aunque inconscientemente, Dios, no confío en que tú lo harás mejor que yo. Pero el corazón humilde, que sabe cuándo detenerse, que reconoce sus límites, que se arrodilla y dice, no puedo más. Ese corazón se convierte en terreno fértil para los milagros. La palabra dice que cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Moisés le dijo al pueblo, «Estad quietos y ved la salvación de Jehová». Dios no actuó mientras ellos intentaban correr en pánico. Dios actuó cuando se detuvieron y esperaron. Y si tu siguiente milagro no depende de hacer más, sino de detenerte completamente y confiar. Muchos de nosotros hemos creído que Dios se mueve cuando nosotros hacemos mucho, pero en realidad Dios se mueve más intensamente cuando tú te haces a un lado y lo dejas ser Dios. Hay una escena común en nuestras vidas. Estás tratando de sostener una puerta pesada mientras fuerzas el cerrojo, con miedo de que algo malo entre, pero al otro lado, Dios está tocando con un regalo en la mano, esperando que sueltes la manija. Solo cuando dejas de sostener esa puerta por tu cuenta, puedes abrirla para recibir lo que Él trae. Dios honra la obediencia, pero también honra la confianza pasiva. No pasiva por falta de fe, sino pasiva porque sabe quién tiene el control. Cuando sueltas, no estás abandonando, estás activando lo sobrenatural. Es como decirle al cielo, Señor, ya no dependo de mis recursos, de mis fuerzas, de mi lógica. Ahora dependo solo de ti. Y en ese acto, las cadenas se rompen. No porque tú las rompiste, sino porque dejaste de aferrarte a ellas. ¿Qué estás intentando sostener con tus manos, que en realidad está estorbando las manos de Dios? Puede ser un plan, un deseo, una relación, una culpa, una herida del pasado, y por más que intentes darle forma, solo Él
puede redimirlo verdaderamente. Piensa en un agricultor que planta la semilla. Él no se queda encima de la tierra, abriéndola todos los días para ver si brota. Él confía, Él espera, Él suelta el resultado. Así debe ser tu fe. Después de orar, después de declarar, después de hacer tu parte, viene el momento de dejarlo en las manos del Padre. Y ahí, en ese silencio sagrado donde tú ya no haces nada externo, pero tu corazón sigue creyendo, Dios empieza a orquestar cosas que tus ojos aún no pueden ver. Puertas que se estaban trabando comienzan a abrirse. Corazones que estaban cerrados empiezan a cambiar. Caminos que parecían bloqueados comienzan a despejarse, no porque tú lo forzaste, sino porque tú soltaste. Dios actúa cuando tú descansas. Dios pelea cuando tú te rindes. Dios obra cuando tú confías. Así que hoy, toma una decisión valiente. Suelta el control, suelta el miedo, suelta el «y sí» y dile al cielo: Señor, no entiendo todo, pero confío en que tú estás actuando. Y créeme, Él ya está en movimiento, solo estaba esperando que lo dejaras entrar. Número 7. Confía aunque no sientas nada. ¿Qué haces cuando no sientes la presencia de Dios, pero sabes que Él está? ¿Qué pasa cuando oras y todo parece en silencio? Muchos creyentes confunden la presencia de Dios con las emociones humanas, y es natural. Cuando sentimos gozo, paz, lágrimas en la oración, creemos que Dios está ahí. Pero cuando todo se vuelve seco, cuando no hay consuelo inmediato, cuando el alma se queda quieta, pensamos que algo está mal, que Dios se alejó o que nuestra fe ha fallado. Pero no es así. La fe auténtica no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides creer cuando no sientes nada. Hay momentos en tu caminar espiritual donde el cielo parece estar en silencio. No porque Dios no esté, sino porque te está enseñando a caminar por convicción y no por sensaciones. Es fácil creer cuando todo fluye, cuando las emociones te elevan. Lo difícil y más profundo es creer cuando no hay una sola señal visible de su mano. Y si ese silencio que sientes es precisamente la manera de Dios madurar tu fe, Él quiere que confíes más allá de tus emociones, porque el enemigo puede tocar tus circunstancias, puede manipular tus sentimientos, pero no puede tocar una fe arraigada en la verdad de la palabra. Job no sentía a Dios, perdió todo, se quedó solo, silencio. Y sin embargo dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Eso no es emocionalismo, eso es una fe que ha sido refinada en el fuego. ¿Estás esperando sentir algo para creer que Dios está contigo? Entonces, tu fe dependerá siempre de lo externo, de lo que varía. Pero si crees incluso en la oscuridad, ahí es donde empiezas a caminar como los gigantes de la fe. Hay una estación en la vida espiritual llamada el invierno del alma. Es cuando todo parece estéril, sin fruto, sin calor. Pero, ¿sabes qué ocurre en el invierno? Las raíces crecen hacia abajo. La vida no se detiene, simplemente se profundiza. Así también tú. Si estás atravesando un tiempo donde no sientes a Dios, donde no hay emociones fuertes ni consuelo visible, no significa que has retrocedido, significa que estás siendo llevado a una nueva dimensión de confianza. La fe que agrada a Dios no es la que depende de los milagros, es la que permanece cuando los milagros no llegan todavía. Puedes confiar en Dios solo porque sabes quién es, aunque ahora no sientas nada. Eso es adoración pura, eso es amor maduro. Eso es lo que hace que el cielo se mueva. Imagina una pareja de ancianos que ya no necesitan palabras ni gestos románticos constantes, pero que se miran y sin decir nada saben que se aman. Así es con Dios en las etapas más profundas de tu fe. No necesitas sentir algo todo el tiempo, solo necesitas saber que Él no te deja, saber que su fidelidad no depende de tus emociones fluctuantes.
Saber que aunque no veas, ni oigas, ni sientas, Él sigue siendo Dios y sigue obrando. Y si en este momento sientes que tu alma está apagada, que tu espíritu está cansado, que tu corazón se siente vacío, no lo niegues, pero tampoco lo vivas como una verdad absoluta. Tómalo como una estación, como una pausa divina, como una oportunidad para confiar a otro nivel. Dile al Señor: hoy no te siento, pero te creo. Hoy no te oigo, pero te sigo. Hoy no veo salida, pero sé que estás haciendo camino. Y ahí, en ese susurro de fe, en esa oración sin lágrimas, sin música, sin piel de gallina, el cielo se alegra, porque estás caminando por fe y no por vista. Esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que madura, esa es la fe que, aún en la noche más oscura, cree que el sol volverá a salir. Porque la presencia de Dios no siempre se siente, pero nunca deja de estar. Número 8. La fe empieza donde termina el control. ¿Estás esperando tener todo bajo control para empezar a confiar? ¿Y si ese momento donde todo escapa de tus manos fuera el punto exacto donde tu verdadera fe comienza? La fe no es un repuesto emocional para cuando las cosas van mal. No es un consuelo abstracto. La fe es una decisión concreta que se activa precisamente cuando ya no hay más que hacer con tus fuerzas humanas. Cuando tienes el control, no necesitas fe. Cuando todo encaja, cuando todo obedece tu lógica, tu planificación, tu esfuerzo, la fe está dormida. Pero es cuando el control se rompe, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando todo parece derrumbarse, ahí empieza la fe auténtica. Podrías ver tu caos como el escenario perfecto para que tu fe despierte. Lo que tú llamas desorden, Dios lo llama oportunidad. Lo que tú llamas fracaso, Dios lo llama formación. Y lo que tú crees que fue una pérdida, puede ser solo la eliminación del falso control para que puedas descubrir la verdadera confianza. Muchos creen que la fe es solo declarar y esperar, pero la fe real es entregarse sin reservas, aun cuando no hay garantías. Es como lanzarse al agua sin saber nadar, porque sabes que el Padre está allí para sostenerte. Es caminar sobre un puente invisible que solo aparece cuando das el paso. ¿Estás esperando que Dios te muestre todo el camino antes de moverte? Entonces, lo que tienes no es fe, es cálculo. La fe no necesita ver todo, solo necesita saber en quién cree. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés cruzó el mar sin saber si se abriría. Pedro salió de la barca sin saber si el agua lo sostendría. Y todos ellos descubrieron lo mismo. Cuando termina el control, comienza el mover de Dios. Dios no se manifiesta para reforzar tu autosuficiencia. Él aparece para honrar tu rendición. Hay una verdad dura pero necesaria. El control es una ilusión. El tiempo, las personas, el futuro, las decisiones de otros. Nada de eso lo manejas tú. Y cuanto más tratas de aferrarte a eso, más te desgastas. Y si dejaras de intentar dominar lo indomable y confiaras en el que ya venció el mundo. Dios no necesita tus planes perfectos. Él necesita tu fe. Y esa fe no florece cuando todo va bien. Florece cuando eliges confiar con los ojos cerrados. No confundas el orden con el control. Dios es un Dios de orden, pero no necesita que tú lo controles todo para manifestarse. De hecho, muchas veces espera que sueltes lo que controlas para poder mostrarte su poder. Hay una línea invisible que separa el esfuerzo humano de la intervención divina. Cuando llegas al límite, cuando dices, Señor, ya no puedo más, no estás cayendo, estás llegando. Estás entrando al terreno donde Él empieza a obrar. Y en ese terreno la lógica no manda, lo sobrenatural toma el control. Y lo que antes parecía perdido, ahora es redimido. ¿Qué pasaría si decidieras confiar hoy justo en lo que no entiendes, en lo que no puedes controlar?
Eso sería fe. Y esa fe, aunque sea del tamaño de una semilla, puede mover lo que tú no has podido mover en años. La fe comienza donde tu control termina. Ahí es donde realmente empieza el viaje espiritual. No en la certeza, sino en la confianza profunda, silenciosa, obediente, la que no necesita entender, ni sentir, ni ver, solo necesita saber que Dios es quien dijo que es. Y con eso basta, porque donde tú sueltas el control, Dios toma el timón. Y cuando Él conduce, no hay tormenta que pueda hundirte. Número 9. Rendirte es el acto más valiente de fe. ¿Te han enseñado que rendirse es una señal de debilidad? ¿Cuántas veces has seguido peleando solo por miedo a parecer frágil ante los demás? Incluso ante Dios. El mundo nos entrena para resistir. Nos dice que nunca bajemos la guardia, que mantengamos el control, que sigamos fuertes aunque nos estemos quebrando por dentro. Y entonces caminamos con la espalda recta y la sonrisa forzada, cuando lo que nuestro corazón más necesita es rendirse, pero no ante las circunstancias, sino ante el Dios que todo lo puede. Rendirse ante Dios no es fracaso, es sabiduría. Es mirar el cielo con lágrimas en los ojos y decir, Señor, ya lo intenté todo, ahora solo me queda confiar en ti. ¿Has sentido que rendirte es como soltar un arma en medio del campo de batalla? Quizás lo es, pero en la fe, soltar el arma es permitir que Dios pelee por ti. Él nunca te pidió que fueras invencible, te pidió que fueras dependiente, que entendieras que su poder se perfecciona en tu debilidad. Mira, hay una rendición que no es de derrota, sino de libertad. Cuando te rindes, dejas de cargar con la exigencia de tener todas las respuestas. Dejas de vivir desde la expectativa de los demás. Dejas de correr tras soluciones humanas que solo producen cansancio y empiezas a vivir desde el descanso, la confianza y el abrazo del Padre. ¿Qué pasaría si entendieras que Dios no está esperando tu fuerza, sino tu sinceridad? Y si lo único que te pide es que le entregues ese rincón de tu alma que aún mantienes cerrado por miedo a ser herido, recuerda esto: Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Lo restaura, lo levanta, lo usa como plataforma para hacer lo impensable. Muchos hombres y mujeres en la Biblia comenzaron sus historias de fe cuando se rindieron. Elías, después de grandes milagros, pidió morirse. Y en ese momento de rendición, Dios lo alimentó y le habló con voz suave. David, después de pecar gravemente, cayó al suelo, lloró, se quebró, y en ese lugar de entrega escribió los salmos más poderosos. Jesús mismo, en Getsemaní, se postró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el nivel más alto de obediencia, rendirse por completo a la voluntad de Dios, aunque duela, aunque no se entienda, aunque cueste. Y ese acto, aparentemente pasivo, es el que activa el cielo. ¿Sabías que rendirte no te hace menos espiritual, sino más real? La fe no se trata de fingir que todo está bien, se trata de mirar a Dios en medio del caos y decir, aquí estoy, Señor, sin fuerza, sin respuestas, sin dirección, pero dispuesto a soltarlo todo en tus manos. Cuando haces eso, el cielo se inclina, porque la rendición es adoración pura, es el alma reconociendo que su mejor lugar es bajo el gobierno de un Dios soberano. Piénsalo como un niño que ha estado luchando con una carga pesada, intentando resolverlo solo, hasta que finalmente corre a los brazos de su padre, deja caer todo lo que lleva y simplemente se queda allí, en silencio, respirando, recibiendo amor sin condiciones. Eso es lo que Dios quiere contigo, pero el enemigo susurra mentiras. Te dice que si te rindes, perdiste, que si te entregas, renuncias a tu dignidad, que si sueltas, te quedas vacío, nada más lejos de la verdad. Rendirse ante Dios es el inicio de la victoria, porque lo que tú no puedes hacer con tu fuerza, Dios lo puede hacer en un suspiro de gracia.
Y si tu verdadera libertad espiritual no está en hacer más, sino en rendirte más, la paz que estás buscando no viene después de resolverlo todo. Viene cuando reconoces que no tienes que resolver nada solo. A veces esa rendición se da llorando en tu habitación, otras en silencio, durante una oración sin palabras, o simplemente mientras caminas y dices: Señor, no entiendo nada, pero ya no quiero pelear, me rindo a ti. Ahí, en ese gesto invisible, en esa entrega secreta, Dios empieza a actuar, empieza a sanar lo que parecía irreversible, a abrir puertas que estaban cerradas, a hablarte de formas que jamás habías experimentado, porque tu rendición libera el poder de Dios en tu vida. No estás perdiendo, estás eligiendo la batalla correcta, la de la fe. Y la fe más poderosa no es la que grita, sino la que se arrodilla. No es la que impone, sino la que se entrega. No es la que entiende todo, sino la que dice: hágase tu voluntad y no la mía. Así que hoy rinde tu carga, rinde tu agenda, rinde tu futuro, rinde tu miedo, rinde ese dolor que no has contado a nadie. Dios no necesita una versión fuerte de ti. Te quiere así como estás, frágil, real, sincero. Porque en ese lugar de rendición, Él te levanta con poder, y lo que parecía el final se convierte en el nuevo comienzo que tanto esperabas. Número 10. Dios quiere tu corazón, no tu esfuerzo. ¿Cuántas veces has pensado que, para agradar a Dios, necesitas hacer más? ¿Has sentido que, aunque haces todo lo que puedes, algo sigue faltando en tu relación con Él? En el afán por ser fieles, terminamos muchas veces cayendo en un ciclo de desempeño espiritual. Oramos, leemos, servimos, damos. Y aún así, en lo más profundo del alma sentimos un vacío sutil, una voz interior que dice: no es suficiente. Pero escucha bien, Dios no está detrás de tu rendimiento, está detrás de tu corazón. Él no se impresiona por cuántas veces vas a la iglesia, ni por las palabras que usas en tus oraciones. Él no está esperando que te conviertas en un creyente perfecto. Él quiere habitar en un corazón honesto, transparente, que lo ame por quien es y no por lo que puede dar. Y si te dijera que Dios prefiere una oración sincera de 5 palabras que horas de oración sin conexión real, no porque la oración larga esté mal, sino porque lo que Dios valora es la intención, no la duración. Cuando caemos en la trampa del esfuerzo religioso, empezamos a pensar que tenemos que hacer para que Dios nos ame, como si su amor dependiera de nuestro rendimiento, como si tuviéramos que ganar su atención, su favor, su bendición, pero nada más lejos de la verdad. Dios ya te ama, completamente, eternamente, incluso antes de que levantaras la voz para decir su nombre. Él no quiere tus méritos, quiere tu entrega, quiere que lo busques en lo íntimo, no solo en lo visible. Quiere que lo ames cuando nadie te está viendo, no solo cuando estás delante de otros. ¿Te has sentido alguna vez agotado espiritualmente por hacer tanto sin sentirte cerca de Dios? Tal vez lo que ocurre no es que falten acciones, sino que falta conexión. Dios mira el corazón, y cuando ese corazón se abre, aunque esté roto, herido, sucio, seco, confundido, Dios entra, y cuando Él entra, todo lo demás comienza a alinearse. Marta y María nos enseñan algo poderoso. Marta estaba ocupada, haciendo, sirviendo, organizando. María simplemente se sentó a los pies de Jesús, escuchando su voz. Y cuando Marta se quejó, Jesús no menospreció su trabajo, pero sí dejó claro que María había escogido la mejor parte. ¿Sabes por qué? Porque lo esencial no es lo que haces para Dios, sino lo que dejas que Él haga en ti. ¿Estás tan enfocado en servir que te estás olvidando de sentarte a sus pies? No se trata de dejar de servir. Se trata de recordar por qué y para quién lo haces. Dios no te necesita ocupado, te necesita presente, consciente, amante, humilde. Hay un tipo de esfuerzo que nace del amor y otro que nace del temor. El que nace del amor fluye,
edifica, da gozo. El que nace del temor agota, cansa, exige más de lo que puedes dar. Y Dios no te llamó a vivir para Él desde el miedo. Te llamó a caminar con Él desde la relación, desde la confianza de un hijo que sabe que su padre no está evaluando su rendimiento, sino abrazando su sinceridad. ¿Y si dejaras de tratar de ser perfecto y empezaras a ser real? ¿Y si, en vez de esforzarte por cumplir con cada cosa, empezaras a hablarle a Dios como a un amigo, como a un padre que no necesita tu currículum espiritual, sino tu atención, tu ternura, tu tiempo? Él quiere tu corazón en la mañana, cuando despiertas y aún no sabes qué decir. Él quiere tu corazón en la noche, cuando estás cansado, pero decides decirle, gracias. Él quiere tu corazón incluso en los días donde no tienes ganas de orar, pero te sientas en silencio y simplemente lo dejas estar contigo. Eso es intimidad. Y ahí es donde florece la fe. No te desgastes en tratar de hacer más para ser aceptado. Ya fuiste aceptado por gracia. Ya fuiste amado desde antes de existir, y lo único que Dios anhela hoy es tu corazón. Así que descansa, deja de correr por méritos y acércate con libertad. Porque donde tú ves esfuerzo insuficiente, Dios ve un hijo que vuelve al hogar, y eso lo llena de gozo. Número 11. El plan de Dios no depende de tu desempeño. ¿Te has preguntado si tus errores han arruinado lo que Dios tenía para ti? ¿Has sentido que fallaste tanto que tal vez ya no mereces el propósito que Dios había diseñado para tu vida? Déjame decirte algo con toda la autoridad del cielo y con la dulzura de un corazón pastoral. Tu desempeño no determina el plan de Dios. Su gracia sí. Y esa gracia, querido hijo, querida hija, no cambia con tus caídas, no desaparece cuando tropiezas, no se suspende cuando flaqueas. Dios no escribe planes perfectos para personas perfectas, sino para personas reales, personas que luchan, que dudan, que se equivocan, pero que se levantan una y otra vez, porque saben que el llamado de Dios no fue una sugerencia emocional, fue una decisión eterna. ¿Y si tus errores no cancelaron el plan de Dios, sino que se convirtieron en parte del testimonio que Él quiere contar contigo? No hay un solo personaje en la Biblia que haya cumplido el propósito de Dios sin primero caer, equivocarse o pasar por el valle de la vergüenza. Moisés mató a un hombre, David adulteró y mintió, Pedro negó a Jesús. Y sin embargo, todos ellos fueron restaurados y usados poderosamente. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no se construye sobre tu perfección, sino sobre su fidelidad. Dios ya sabía cada paso que ibas a dar, ya conocía tu fragilidad antes de llamarte, y aún así te escogió. Eso no es licencia para vivir en pecado. Es una prueba de que el cielo no abandona a quien ha sido marcado con propósito. ¿Estás castigándote por errores que Dios ya perdonó? A veces, no es Dios quien nos impide avanzar. Somos nosotros, encadenados por una culpa que no viene del cielo. La voz de Dios nunca humilla, nunca aplasta, nunca señala para destruir. La voz del Padre restaura, corrige con amor y nos recuerda quiénes somos en Él. Y si hoy estás convencido de que fracasaste demasiado para seguir adelante, quiero que sepas esto. Dios no trabaja con borradores. Él es el autor que reescribe tus capítulos con redención. Sí, tus decisiones tienen consecuencias. Sí, hay caminos que podrías haber evitado. Pero incluso eso, Dios puede usarlo para formar algo que glorifique su nombre. Imagina un alfarero. Tiene una vasija en sus manos, pero se rompe. No la desecha. La vuelve a juntar con paciencia, con arte, con visión. Y al final, esa vasija no es solo útil, es única, porque ha sido marcada por la mano del Maestro. Así también contigo. Tu historia no está arruinada, tu llamado no fue cancelado, tu futuro no ha sido destruido.
Solo estás en manos de un Dios que sabe cómo tomar cada parte rota y convertirla en algo hermoso y funcional. ¿Cuánto más vas a castigarte por lo que hiciste en lugar de rendirte al Dios que puede redimirlo todo? Él no te llama por lo que hiciste. Te llama por lo que Él ve en ti, por lo que depositó dentro de ti, por lo que va a hacer contigo, aún en medio de tus ruinas. Y cuando tú decides creerle, cuando te pones de pie otra vez y dices, Señor, no entiendo cómo puedes seguir queriéndome, pero aquí estoy. Ese acto de fe toca el corazón de Dios más que 1000 logros, porque su plan para ti no está condicionado por tus logros, está sostenido por su pacto. No tienes que ser suficiente, solo tienes que ser disponible, no tienes que demostrar nada, solo tienes que volver. Y cuando lo haces, cuando regresas, cuando te rindes, cuando te abres, el cielo no te recibe con juicio, te recibe con fiesta. Así que camina con la cabeza en alto, no porque no hayas fallado, sino porque tu Dios no ha terminado contigo. El plan sigue, la historia continúa, y lo mejor aún está por escribirse. Número 12. El control es una ilusión, Dios es la roca. ¿Cuántas veces has sentido que todo se desmorona justo cuando creías tenerlo bajo control? ¿Y si el problema no fuera lo que perdiste, sino lo que estabas intentando sostener por tu cuenta? El control, esa necesidad silenciosa, a veces inconsciente, de manejar cada resultado, cada persona, cada emoción, cada detalle de la vida. Pensamos que si lo podemos predecir, lo podemos evitar. Si lo podemos explicar, lo podemos resolver. Pero lo que no entendemos es que el control es una ilusión, un espejismo que desaparece cuando llega la tormenta. Y la vida, tarde o temprano, nos confronta con esa verdad. Pierdes algo que parecía estable. Se rompe una relación que creías segura. Una noticia cambia todo, y ahí te das cuenta de que no estabas tan firme como pensabas, porque estabas apoyado en ti mismo, y tú no eres la roca, Dios lo es. ¿Te has dado cuenta de que entre más intentas controlar, más te angustias? Es como tratar de retener agua con las manos abiertas. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Y eso no es señal de fracaso. Es una invitación divina a dejar de sostener lo insostenible y comenzar a edificar sobre lo eterno. Dios nunca te pidió que fueras tu propio sostén. Nunca te pidió que fueras tu propio refugio. Él ya había prometido ser tu roca, tu castillo fuerte, tu escondedero en tiempos de angustia. Pero para que Él lo sea, necesitas soltar la ilusión de que tú lo puedes todo. Necesitas dejar de fingir que tienes todo en orden. Necesitas permitirte ser humano para que Él pueda mostrarse como Dios. Y si la ansiedad que sientes es el resultado de estar apoyándote en algo que no tiene la fuerza para sostenerte, muchas veces, sin darnos cuenta, construimos nuestra estabilidad emocional sobre el éxito, la rutina, las personas o incluso sobre nuestra disciplina espiritual. Y cuando algo de eso falla, porque inevitablemente fallará, todo tambalea. Pero Dios no se mueve, no cambia, no colapsa, no se cansa, no duda, no retrocede. Él es la roca, la misma que estuvo con Moisés en el desierto, la que sustentó a David en su cueva, la que mantuvo firme a Pablo en prisión. Y esa misma roca hoy está disponible para ti. El problema no es que quieras tener estabilidad, eso es natural, humano. El problema es que buscas esa estabilidad en lo temporal, en lo volátil, en lo que hoy es y mañana ya no. Solo Dios puede darte una paz que no dependa de las circunstancias, una certeza que no se apoya en las evidencias, sino en su fidelidad, una firmeza que no se basa en lo que tú logras, sino en lo que Él ya ha hecho. ¿Qué pasaría si cambiaras tus fundamentos? Si dejaras de construir sobre la arena de tus capacidades, tus planes, tus suposiciones y empezaras a edificar sobre la palabra, sobre la presencia, sobre la promesa que nunca falla.
Jesús habló de dos casas, una edificada sobre la roca, otra sobre la arena. La tormenta vino a ambas. La diferencia no fue la fuerza del viento, fue la profundidad del fundamento. Y hoy Dios te está preguntando, ¿sobre qué estás edificando tu vida? Porque mientras sigas intentando tener el control, seguirás peleando con el miedo. Pero cuando decides soltarlo, cuando te postras y dices, Señor, ya no quiero controlar, quiero confiar, empiezas a vivir sobre roca firme. Y esa roca no evita la tormenta, pero sí evita que te hundas. Esa roca no elimina las pérdidas, pero sostiene tu alma cuando todo se mueve. Esa roca no siempre responde al por qué, pero siempre permanece cuando todo lo demás desaparece. El control es un espejismo, una carga que desgasta, un esfuerzo que no sana. Pero la confianza en la roca eterna es el descanso del alma. Así que hoy, suelta el timón, baja las armas, rinde el plan. Y apóyate, no en lo que puedes manejar, sino en aquel que nunca se mueve, nunca cambia y nunca falla. Dios es tu roca, y sobre él nada ni nadie podrá derribarte. Número 13. En su voluntad hay paz, descanso y propósito. Estás buscando paz, pero cada vez te sientes más cansado. ¿Has intentado seguir tu propio camino solo para descubrir que te falta algo que no sabes explicar? Ese algo que te falta no es más éxito, ni más dinero, ni más reconocimiento. No es una mejor estrategia ni una solución mágica, es la voluntad de Dios. Y no porque sea impuesta, sino porque fuera de ella nada funciona de verdad. Hay decisiones que parecen correctas en el momento, pero luego dejan vacío. Hay caminos que aparentan tranquilidad, pero conducen a más ansiedad. Y eso ocurre porque fueron elegidos desde la lógica, pero no desde la obediencia. Solo la voluntad de Dios trae una paz que no depende de las circunstancias. Y si lo que estás buscando desesperadamente ya está listo para ti, pero solo se activa cuando te alineas con su propósito. Dios no es un tirano que exige obediencia por control. Él es un padre que revela su voluntad para protegerte, no para limitarte. Porque Él conoce tu diseño, conoce tus heridas, conoce los riesgos ocultos en caminos que tú aún no puedes ver. Y por eso te llama a caminar con Él, aunque no entiendas, aunque parezca lento, aunque duela soltar tus propios planes. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es buena. Cuando la abrazas, algo en tu alma empieza a descansar. Aunque sigas en el proceso, aunque aún no veas el final, tu interior se alinea, el alma deja de luchar, el corazón baja las defensas y el espíritu se aquieta. ¿Recuerdas esa vez que te rendiste completamente y aunque nada cambió afuera, sentiste paz adentro? Eso fue la voluntad de Dios tocando tu alma, porque su voluntad no es solo destino, es dirección, es compañía, es seguridad. No se trata de llegar a un lugar, sino de saber que estás caminando con Él. Y cuando estás en su voluntad, incluso el desierto florece, incluso las lágrimas se transforman en ríos, incluso el dolor se convierte en semilla. Muchos quieren la bendición, pero no el proceso. Quieren resultados, pero no obediencia. Quieren milagros, pero no renuncia. Pero lo más poderoso de caminar en la voluntad de Dios es que, aunque pierdas algunas cosas en el camino, no pierdes tu alma. Y al final, todo lo que parecía sacrificio se transforma en gozo. Y si lo que estás evitando por temor es precisamente lo que Dios va a usar para llevarte al lugar de tu propósito. Muchas veces, la voluntad de Dios nos saca de la zona de comodidad, del plan personal, del sueño humano, pero no es para hacernos daño, es para llevarnos más lejos de lo que jamás imaginamos, porque su voluntad está cargada de intención, de detalles que no ves aún, de conexiones divinas que están siendo tejidas ahora mismo. Y cuanto antes te rindas a ella, más pronto comenzarás a ver frutos donde solo veías tierra seca.
Hay un descanso que solo se encuentra cuando ya no estás peleando por hacer las cosas a tu manera. Un descanso que no viene del entorno, sino de la certeza de que estás justo donde necesitas estar, en el centro de su voluntad. Y allí, en ese lugar, todo cobra sentido. Lo que dolió se convierte en testimonio. Lo que se perdió abre paso a lo nuevo. Lo que parecía tardanza se revela como preparación. No hay mejor lugar para el alma que el centro de la voluntad de Dios. No importa cuántos recursos tengas, ni cuánta gente te aplauda. Si estás fuera de su plan, siempre sentirás que algo te falta. Pero si estás en su voluntad, aunque falte todo lo demás, tendrás lo único que importa: paz, descanso y propósito eterno. Hoy es el momento de volver, de decir: Padre, aunque no entiendo todo, quiero estar donde tú estás. Quiero dejar de resistir y empezar a fluir en tu voluntad. Y cuando hagas eso, el cielo te rodeará. Tu alma encontrará reposo y tu camino, dirección. Porque su voluntad es el lugar donde el alma por fin deja de huir y empieza a vivir. Has llegado hasta aquí y eso no es casualidad. Has caminado conmigo por 13 verdades que no solo informan, transforman. Cada palabra, cada reflexión, cada suspiro del alma en este viaje ha sido una llamada suave, pero firme del cielo. Porque Dios no solo quería hablarte, quería encontrarse contigo. Y ahora, al cerrar este video, no te vas con más información. Te vas con una decisión que solo tú puedes tomar. ¿Vas a seguir cargando con todo o vas a soltarlo de una vez por todas? Si algo ardió en tu corazón hoy, si en algún momento sentiste que esto no era solo un mensaje, sino una confirmación del cielo, te invito a sellarlo con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Dios, yo suelto el control. Hazlo como una oración pública, como un grito silencioso desde lo profundo, como una señal para el cielo y también para tu alma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, porque este lugar no es solo contenido, es un altar, una comunidad, una voz en medio del ruido, una lámpara encendida en la noche del alma de muchos. Dale me gusta a este video si sentiste que Dios te habló. Porque cada vez que lo haces, YouTube lleva este mensaje a alguien más que lo necesita. Y así, tú te conviertes en instrumento de esperanza. No te vayas sin compartir esta palabra con alguien que sabes que está cansado, confundido o al borde del colapso. Tal vez para ti fue una enseñanza, pero para esa persona puede ser la respuesta que ha estado esperando de rodillas. Recuerda esto. La enseñanza número 6 que escuchaste hoy puede ser la llave que desate una nueva temporada en tu vida. Vuelve a ella si lo necesitas. Escúchala otra vez si el alma tiembla. Porque la fe no es solo oír una vez, es permanecer creyendo incluso cuando la emoción se va. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por no rendirte. Y sobre todo, gracias por confiar no en mí, sino en aquel que está al frente. Hoy suéltalo todo, porque Dios ya tomó el control. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, que la paz de Cristo gobierne tu mente, tu corazón y tu camino. Amén.